tardes, es un completo gusto acompañarles en el inicio de la semana, en este lunes 26 de noviembre. Yo soy Sara Méndez y a continuación le comparto los titulares. Valvoline Full Synthetic, botella vierte fácil. Valvoline, que nada te detenga. Presenta titulares en el noticiero. Fiscal General confirma solicitud de ex primera dama Ana Ligia de Saca de someterse a un procedimiento abreviado por el delito de lavado de dinero. Corte Plena podría conocer esta semana la segunda solicitud de extradición del expresidente Mauricio Funes. Autoridades de Cancillería no tienen reportes sobre involucramiento de salvadoreños en los disturbios ocurridos en la frontera entre México y Estados Unidos. Sobre este mismo tema, el presidente Donald Trump pide al gobierno mexicano deportar a los inmigrantes que intentan cruzar la frontera. Así comenzamos con el detalle de la información. Buen provecho si almuerza en sintonía del noticiero. La esposa del expresidente Saca, Ana Ligia de Saca, busca acceder al mismo procedimiento que aminoró la pena de su cónyuge, quien fue condenado el pasado 12 de septiembre por desviar cerca de $300 millones de fondos públicos a cuentas privadas. Adriana González tiene los detalles en el siguiente reporte. Adriana, buenas tardes, te escuchamos. No sé. Así es, buenas tardes. El fiscal general de la República, Douglas Meléndez, confirmó que la esposa del expresidente Elías Antonio Saca, la ex primera dama Ana Ligia de Saca, solicitó al Ministerio Público enfrentar un juicio abreviado, al igual que los implicados en la primera fase del caso denominado Destape a la corrupción. Esto consistiría en una confesión a cambio de disminuir una posible pena. Si llena los requisitos de ley para contestar defensa, en este momento no les sabría decir, porque son los fiscales los que están revisando las peticiones a efecto de determinar si procede o no procede. En otro caso, el fiscal general confirmó el hallazgo de mensajes en uno de los teléfonos incautados al ex jefe del Ministerio Público, Luis Martínez, que supuestamente evidencian que un magistrado de la Cámara de lo Penal de Cojutepeque, Ramón García, habría solicitado favores para 2 procesados. Lo que había pedido permiso en el órgano judicial para estar de asesor del fiscal y ahora está de nuevo de magistrado de Cámara. Es una de esas irregularidades. Lo que hay que hacer es examinar bien esa información a efecto de determinar si hubo algún cometimiento de algún delito, ¿verdad? Pero ahí, en ese tema de ese vaciado de teléfono, hay cantidad de información. En otro tema, el fiscal Meléndez se refirió a los avances de investigaciones relacionadas a los disturbios que ocurrieron en Santa Tecla días atrás. Son creo que más de 100 horas ahí de todas las cámaras y ellos están revisando, examinando escena por escena, calle por calle, a efecto de determinar técnicamente por dónde estuvo la participación de algún sujeto. Tenemos información de todo tipo ahí, examinándola. Tanto el jefe de la Fiscalía como otras autoridades de seguridad participaron en una conferencia auspiciada por la Organización de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito sobre la lucha contra el crimen transnacional en la región del Gran Caribe. Ese es mi informe a esta hora de la tarde, por supuesto, más detalles a las 8 de la noche. Gracias, Adriana. Por otra parte, el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Mauricio Ramírez Landaverde, confirmó la detención de 4 supuestos coyotes, quienes se dirigían a los Estados Unidos. 3 de ellos eran parte de la segunda caravana de migrantes que partió desde El Salvador y el último fue detectado entre el 4º grupo de connacionales. Ha habido detenciones en flagrancia de personas a las que se le atribuye el delito de tráfico ilegal de personas. ¿Cuántas personas? Fueron un total de 4, de los cuales se logró establecer y se obtuvo la colaboración de la víctima, quien expresó que efectivamente era conducida y le había pagado a esta persona, bajo una modalidad que estas caravanas pues lamentablemente también han permitido, que es dentro de la misma, estas estructuras buscan mimetizarse o fundirse entre todo el grupo. Añadió que los 4 fueron detenidos antes de que abandonaran el país y habrían cobrado entre $6,000 a $7,000 a sus víctimas por dirigirlos en la ruta hacia el país norteamericano. Y al respecto, la viceministra para los salvadoreños en el exterior reaccionó luego de los hechos de violencia registrados ayer en la frontera entre México y Estados Unidos, donde un grupo de migrantes de la caravana intentó cruzar hacia la nación norteamericana. Claudia Campos tiene las declaraciones en el siguiente informe. Claudia, adelante. Muy buenas
buenas tardes. Así es, ayer un grupo de migrantes que forman parte de la caravana de centroamericanos intentaron desafiar a las autoridades estadounidenses tratando de saltarse el muro fronterizo para pedir asilo en la nación norteamericana. Ante esta situación, la viceministra para los salvadoreños en el exterior manifestó que por el momento no hay información que salvadoreños hayan participado de estas acciones. No se encuentran salvadoreños, no tenemos datos de salvadoreños participando en esa actividad que desarrollaron, en donde efectivamente pues tuvieron que regresar a los albergues al final del día debido a que no hay paso por la frontera hacia los Estados Unidos de manera regular. Así que estamos pendientes, trabajando con nuestro equipo consular. Ayer Estados Unidos respondió con gas lacrimógeno y balas de goma. Ante esta situación, la funcionaria del gobierno salvadoreño manifestó que rechazan todo tipo de violencia hacia los migrantes centroamericanos. Cualquier intento de uso excesivo de la fuerza o incluso de utilizar violencia, de utilizar balas y todo eso es totalmente rechazable por parte de nuestro gobierno. Según datos de migración, más de 2.700 salvadoreños han partido en caravana con rumbo hacia los Estados Unidos y más de 400 desistieron y optaron por regresar nuevamente a El Salvador. Del total de la gente que tenemos registrada que salieron en las 4 caravanas son 2.719 personas. De estas han retornado desde el primer momento que se desplazaron 450 personas a la fecha. Yo me quedo hasta acá con mi reporte, pero recuerden más detalles en nuestra emisión estelar de las 8 de la noche. Los esperamos. Muy buenas tardes, Sara. Gracias, Claudia. Ahora vamos hasta la Asamblea Legislativa con Xiomara Ramírez, quien dio cobertura a la visita que hizo el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Armando Pineda Navas, a la Comisión de Hacienda y quien dio declaraciones sobre el trabajo de Corte Plena. Xiomara, adelante con los detalles, te escuchamos. Así es, muy buenas tardes. El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Armando Pineda, señaló que en los próximos días Corte Plena analizará la solicitud de extradición del expresidente Mauricio Funes. La Secretaría General tiene que, si ya le llegó el informe final, pues nos lo pasa para que podamos agendarlo. Pero creería de que sí, son temas de que estamos esperando cuanto antes, y si ya la Secretaría General lo tiene, es muy probable que ya esté en el proyecto de agenda que tenemos que autorizar este día. El presidente del máximo Tribunal de Justicia además confirmó que hay 2 demandas por inconstitucionalidad contra un candidato presidencial. Sí, efectivamente sé que ya llegaron, ¿verdad? Pero no las hemos conocido todavía en sala. ¿No? ¿Hacia quiénes? Entiendo que es contra el señor Bukele, ¿verdad? Entre las que están ahí, pero no hemos tenido tiempo de examinarlas. Yo solo sé que llegaron, pero no las conocemos todavía. Además, el presidente de la Corte Suprema de Justicia señaló que hay un recurso por inconstitucionalidad en contra del recién electo magistrado de la Sala de lo Civil, Roberto Calderón. Recuerde de que estos casos casi siempre se presentan, pues hay gente de que considera de que el procedimiento, más que todo por ese tipo de cosas, es que se presentan. ¿Verdad? Sé también que ya llegó una demanda, ¿verdad? Pero todavía no lo hemos conocido. Estas declaraciones se dieron en la visita que realizaron magistrados de la Corte Suprema de Justicia a la Asamblea Legislativa para explicar a la Comisión de Hacienda el presupuesto que requerirá este órgano de Estado en el 2019. Con esta información retorno al estudio. Buenas tardes para todos. En Colombia, miles de personas se congregaron en el centro de Bogotá, frente a la sede del Congreso, en el marco del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. El evento reunió un total de 4.394 luces brillando al mismo tiempo, lo que superó el récord Guinness de 3.712 establecido en Indianápolis, Estados Unidos, en junio del 2015. La violencia intrafamiliar sigue siendo la mayor amenaza para las mujeres en Colombia. 1:40 p.m, nos vamos a una pausa comercial. Tu Súper. Estás viendo el noticiero Canal 6. ¡Feliz Navidad!
gracias por seguir con nosotros en las noticias internacionales. Luego que al menos 500 personas de la caravana migrante intentaran saltar la valla fronteriza, el presidente estadounidense Donald Trump amenazó hoy con cerrar la frontera de su país con México de manera permanente en caso de necesidad. El mandatario asegura que la caravana de migrantes procedentes de Centroamérica no va a entrar en su país y dijo que México debe mover a esos inmigrantes que llevan banderas, muchos de los cuales son criminales absolutos, de vuelta a sus países. Pidió que lo hagan en avión o en autobús. Entre tanto, el gobierno de México anunció que deportó a unos 100 inmigrantes centroamericanos que detuvo tras el fracaso e inesperado intento de cruzar la frontera hacia Estados Unidos. Hoy también arrestaron a 42 migrantes centroamericanos que lograron saltar el muro de metal oxidado y una segunda valla fronteriza coronada por alambre de púas que divide a Tijuana de San Diego. El régimen sirio acusó a grupos que llamó terroristas de haber perpetrado un ataque químico en la ciudad de Alepo, al norte de aquel país. Los heridos, que parecían mareados y presentaban problemas para respirar, fueron atendidos con máscaras de oxígeno. El Ministerio de Defensa de Rusia, aliado del régimen sirio, habló de explosivos que al parecer contenían gas cloro. En represalia, la Fuerza Aérea rusa llevó a cabo ataques aéreos contra posiciones de terroristas. En Somalia, al menos 18 personas fallecieron, entre ellos 3 miembros del grupo terrorista Al-Shabaab, en un ataque con un coche bomba contra un clérigo musulmán. El atentado iba dirigido contra la residencia del líder religioso, quien falleció en el ataque junto a su esposa y 3 de sus hijos. En Brasil, el presidente electo Jair Bolsonaro deberá esperar a que se le retire la bolsa de colostomía, la intervención quirúrgica prevista para el día 12 de diciembre, que se ha pospuesto hasta el próximo 20 de enero. Así lo anunció el propio Bolsonaro, quien lleva una bolsa de colostomía tras la operación a la que se sometió por la puñalada que recibió el 6 de septiembre durante un acto en plena campaña electoral que casi termina con su vida. En Turquía, al menos 4 personas han muerto y otra resultó gravemente herida al estrellarse un helicóptero militar en una zona residencial de Estambul. Según las investigaciones, la causa del aparente del suceso fue una fallida maniobra de aterrizaje del helicóptero cerca de una base militar. La aeronave, que realizaba un vuelo de entrenamiento, cayó sobre el techo de un edificio y luego se precipitó hacia la calle. En Rusia, un camión se incendió tras chocar con un vehículo y luego contra el separador en una carretera. El accidente fue filmado por una cámara instalada en un automóvil que se dirigía por la misma carretera en el momento de la colisión. El accidente fue provocado por una rueda que salió despedida de otro camión y al tratar de evitar el choque, un carro invadió la vía contraria donde se estrelló contra el vehículo de carga. El conductor del camión en llamas fue hospitalizado. En Nueva Zelanda, 145 ballenas han muerto desde que el agua las arrojara a una playa del Golfo de Masón en las Islas Square. Las autoridades publicaron un video grabado en el lugar que muestra decenas de ballenas varadas. Fueron encontradas por una persona en una playa de difícil acceso en una zona de 2 kilómetros de extensión, pero cuando los especialistas llegaron, la mitad ya había muerto. En Australia se llevó a cabo la demolición controlada de una chimenea de una central eléctrica abandonada. La estructura de 200 metros de altura fue construida en 1984 y para su demolición, ejecutada 2 años después de que las instalaciones dejaran de utilizarse, usaron 278 cargas explosivas. Establecieron una amplia área de exclusión para evitar que algún curioso resultara herido mientras presenciaba la demolición. Así nos vamos a una pausa. Al regresar, los deportes. Cyber Monday a la curazaooffline.com. Solamente por 24 horas. Aprovecha nuestras diferentes formas de pago y cuotas intereses.
Gracias por seguir con nosotros. El aumento de la cobertura eléctrica en la zona rural y el uso de portabilidad numérica son parte de los logros que presentó esta mañana la Superintendencia de Electricidad y Telecomunicaciones SIGET en su balance de gestión. Jessica Espinosa nos tiene los detalles. Jessica, buenas tardes, adelante. Así es, muy buenas tardes. En su informe, la Superintendenta de Electricidad y Telecomunicaciones destacó la ampliación de la apertura de energía eléctrica en estos últimos 4 años. Hemos pasado del 99.5% de electricidad, sumamente feliz por ello, así como también la cobertura se ha ampliado, también se ha mejorado la calidad del servicio, puesto que se han normalizado líneas. También destacó el aumento de la portabilidad numérica, es decir, pasarse de una compañía a otra sin perder el número telefónico. Una historia de éxito totalmente gratis para la población, una historia de éxito que le permite la libre elección de la compañía proveedora del servicio, promoción de la competencia, mejores ofertas para los consumidores, así como también tener ya no solo un derecho adquirido en la ley, sino un derecho vigente. Otro de los logros de la SIGET es la creación del reglamento de la calidad del servicio público de la telefonía, el cual entró en vigencia en octubre de este año. Porque cada vez que hay una falla, el ente regulador está ahí encima. Les exige entonces una compensación al usuario. Eso no fue un tema fácil. La superintendenta reiteró que a finales de este año inician con el encendido de la televisión digital. Por el momento yo llego hasta acá con un informe, por supuesto más detalles en nuestra emisión de las 8 de la noche. Si llegamos al final de esta emisión, buenas tardes. A continuación, ¡Feliz Navidad!